Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia. Para aquellos que nos están acompañando en el caso de Instagram Live, se preguntarán por qué digo buenos días, feliz tarde y mejor noche. La respuesta es muy sencilla. Nuestra comunidad hispana está regada por todo el mundo. Así como de pronto alguien nos puede estar sintonizando desde alguna, ojalá que sea así, de algún lugar en Caracas, también nos sintonizan desde Australia, desde Corea del Sur, desde Alemania, desde España sobre todo. Grandes amigos están desde España y se conectan con nosotros día a día. Así que esa es la razón por la cual nosotros siempre decimos buenos días, feliz tarde y mejor noche para todos ustedes. A los que nos acompañan a través del Facebook Live les quiero pedir, como de costumbre, que nos apoyen compartiendo nuestra transmisión del día de hoy. Coloquen compartir y además dejándonos conocer sus opiniones. Aparte de esto, quiero pedirles a ambos, fíjense que desde Suiza ya nos están saludando, desde España, como les comentaba, desde Holanda, desde tantos lugares, por supuesto, que nos acompañan día a día. Ya en Europa estamos hablando que son las 12:10 de la noche al cierre de la emisión del día de hoy. Quiero pedirles que me confirmen si les está llegando bien el audio y el video del día de hoy. Ayer tuvimos problemas, teníamos al padre Palmar a través del Instagram Live, no logramos hacer la conexión de manera correcta. Por ahí nos dice nuestra querida Tibisay Montoya, que la saludemos, por supuesto, desde Florida, además desde el estado donde estamos transmitiendo en este momento. Qué bueno, por ahí Vero nos dice que está todo en orden. Soan Fernández, un abrazo para Soan, que nos saluda también. A ver, ¿quién es más? Arno también nos dice que está correcta la transmisión, así que asumo que en el caso del Facebook Live también. Hoy vamos a hablar de 3 puntos clave, así que les quiero pedir que por favor compartan la transmisión con sus amigos y familiares. El primer punto, vamos a hablar de cómo se ha establecido la política del régimen venezolano de cara a la prensa independiente, tanto nacional como internacional. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque pareciera que es el último bastión que queda de libertad junto al Parlamento, junto al Poder Legislativo, pues por lo tanto, el régimen ha procurado, ahora sí sin ningún tipo de miramiento, pues atacar de manera frontal a todo aquel que se atreva siquiera a retratar algo desde Venezuela. Desde afuera no pueden hacer nada por nosotros. Cuando me tocó sacarlo del escándalo de los hijos de Diosdado Cabello, luego cuando me tocó sacarlo del escándalo del gobernador del estado de Roraima en Brasil, reunido con miembros del PSUV y del bloque oriental del movimiento Tupamaros, también, bueno, uno recibe amenazas, pero al fin y al cabo uno está afuera. Los que realmente se están jugando la vida son nuestros héroes y valientes venezolanos, que entre ellos se encuentran nuestros periodistas y también otros tantos periodistas extranjeros que se han decidido llegar al país. Entonces, vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de un punto clave que también hemos estado discutiendo durante estas 805 emisiones, que tiene que ver con el quiebre de la élite, en este caso militar, y de las élites del poder. Así que quiero que ustedes especialmente nos acompañen compartiendo todos sus comentarios. Por ahí Judith Carmona, como siempre, me dice que no le llegó la comunicación. Qué lástima. Juan Luis Muñoz también con nosotros. Qué bueno, todo está llegando bien. Fíjense, Natacha Medina nos acompaña desde Caracas y se escucha perfecto. Bueno, entonces les decía, el quiebre de las élites del poder, incluyendo las militares. Vamos a hablar sobre el holocausto venezolano con cifras concretas, y vamos a hablar, por supuesto, de cuáles son los 3 escenarios que desde América es Noticia vislumbramos de cara a lo que ocurre en Venezuela. Así que pónganse cómodos, que entramos en esta hora informativa a través de América Noticia y, por supuesto, con nuestra alianza con 15minutos.news en Instagram, 15minutos.com. Pueden visitarnos, 15 Minutos News a través del Facebook Live. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Muy bien, fíjese, nos están saludando desde Australia. Buenos días también para ti. Creo que en Australia serán las 9 y tantas horas, 9 y pico de la mañana, así que por eso es que les comentaba todo este tema. Bueno, vamos a arrancar con esta nota sumamente preocupante. Rafael González
un trabajador de la prensa básicamente servía asistiendo a los grupos periodísticos que venían principalmente o que iban principalmente desde CNN, se le ha dictado la privativa de libertad. Y además queda recluido en el helicoide. Vamos a hablar de Rafael porque si bien en el caso de Luis Carlos Díaz contó con la suerte de haber amasado una cantidad importante de seguidores y haber construido una red importantísima también de reacción, pues logró salir entre comillas, porque tiene que presentarse cada 8 días, su juicio sigue adelante y en cualquier momento lo pueden volver a detener. Pues en el caso de Rafael González, su perfil no era público como el caso de Luis Carlos, y así como en el de Rafael González hay otros tantos, decenas de periodistas nacionales e internacionales que han sufrido estos atropellos, y es parte de la política para que no se atreva absolutamente ningún periodista a cubrir ninguna información. Fíjense que el efecto Cocuyo nos cuenta sobre la privativa de libertad. Rafael González, quien trabaja en una empresa que presta servicio de seguridad para la televisora estadounidense CNN en Venezuela, fue privado de libertad la noche del lunes del 18 de marzo. Por cierto, de manera irregular, no había ningún tipo de expediente, no hubo ningún tipo de información, como suele ocurrir en los órganos políticos, en la policía política del régimen usurpador, llámela FAES, llámela contrainteligencia militar o cualquiera que se sirva para este tipo de situaciones, lo desapareció como hizo con Luis Carlos Díaz, no se sabía de ellos. Y bueno, finalmente se supo en dónde se encontraban. El hecho es que en una audiencia de presentación que duró más de 3 horas, el juez Ángel Leonardo Cabrera, quien está al frente del Tribunal 50 de Control del Área Metropolitana de Caracas, admitió la acusación de la Fiscalía sin poner ni un solo punto por fuera de lo que había dicho la Fiscalía, respondiendo al 100%, totalmente improbable que esto se dé, pero bueno, se dio. Hablando de Venezuela, todo es probable. Entonces ordena la privativa de libertad para González, quien fue trasladado de nuevo a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, o el SEBIN, en el helicoide. Le imputaron, escuchen bien, los delitos de asociación para delinquir, conspiración y falsa atestación contra funcionario público. Debería pasar los próximos 45 días recluido en el helicoide por decisión del juez Cabrera. Así esto lo informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en su cuenta de Twitter al concluir la audiencia. Fíjense que la hermana, y la pueden seguir, Mayra González en Twitter, colocó que el proceso de Rafael ha estado plagado de irregularidades, detención arbitraria, que era lo que les había comentado, desaparición forzosa y una nueva violación al debido proceso al no presentarlo ante un juez en 48 horas. La conclusión de todo esto, 45 días, que quién sabe cuánto se pueda prorrogar esto. Lo hemos visto con otros casos, como por ejemplo el caso de Billy Six, que finalmente fue liberado y llegó hasta Alemania ya. 4 meses detenido por cubrir exclusivamente lo que ocurría en Venezuela. Más nada, solamente cubrir lo que pasaba. Teníamos, por supuesto, el caso de Luis Carlos, el caso de Cody Weddle, el periodista estadounidense que tenía 5 años viviendo en Venezuela. Esto es una política de Estado, es una política que lleva a entender que lo que quieren hacer es que, como ya no quedan medios, principalmente nacionales, que puedan cubrir, sino que ahora la fuerza de un equipo celular y esos periodistas que están afuera retratando lo que pueden para medios internacionales o inclusive para las redes sociales, ya esto se ha convertido en un arma para el régimen venezolano. Un arma, yo se los decía hace un par de días con Bailey, estábamos conversando en vivo hace un par de semanas y él decía, es que la tecnología va a tumbar al régimen venezolano. Les pregunto, ¿ustedes creen que están de acuerdo con lo que dice? Eso es lo que me encantaría conocer. Por ahí Lina Escobar con nosotros, bienvenida. Gladys Murhead dice, privan de libertad de forma irregular y ni siquiera informan a los familiares. Este régimen es macabro, juegan con la psicología de los venezolanos. Pronto saldremos de toda esta pesadilla. Gracias, por cierto, a todos que estoy viendo que nos están apoyando, compartiendo el programa del día de hoy. Isabel Aguiar dice, feliz día para todos.
Un poco más arriba dice, bueno, Eric Folk, que a los youtubers no los han censurado, ellos todavía siguen tratando la situación. Bueno, Eric, no lo hacen al YouTube per se, es decir, no llegan directamente a ti, a mí, pero bloquean el YouTube en general. La última vez el bloqueo se contabilizó por 20 horas. Es la única manera que logran para poder censurar las páginas. A ustedes también les quiero invitar que nos compartan sus comentarios en Instagram. Estoy revisando. Daniel Navarro con nosotros. Un abrazo para ti. Bueno, nos preguntan qué se dice desde Venezuela. Ya vamos a compartir. Bueno, estamos haciéndolo, el tema sobre Venezuela. Pero para nosotros tiene gran valor que a través de ambos medios donde estamos ahora, pues compartan sus opiniones. Y seguimos adelante. Fíjense que... nos dice Isabel, Arsenia Prieto nos saluda. Isabel dice, para el régimen todo aquel que les adversa les imputan los mismos delitos, asociación para delinquir y hasta ahora terrorismo y traición a la patria, cuando los delincuentes son ellos. Jesús Alberto Zanoja está también con nosotros, mi queridísima Marleris Pérez, a quien mando un abrazo y un beso especial, también nos acompaña. Bueno, al margen, agregándole a esta nota, Infobae de Argentina, que es un medio que está bloqueado en Venezuela, por eso que lo traemos mucho, además que somos aliados de Infobae, nos cuenta justamente sobre la arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra la libertad de expresión. Nos habla de distintos casos con objetivo político. Por el solo hecho de formarse, habla de al menos 39 personas detenidas, nacionales e internacionales, extranjeras, que se encontrarían detenidas al cierre de la emisión del día de hoy. Pero bien, dejando esto para continuar mucho más adelante, mi queridísima Mónica Salazar está con nosotros. Por ahí nos dice nuestro equipo de producción, comparte y participa en América es Noticia. Tus opiniones son importantes, así que igual para ustedes quisiéramos conocer sus opiniones. A ver... Obviamente la declaración, y nos vamos al segundo punto, Gaby Patiño, que está con nosotros, un honor tenerte acá en tu casa, dice, gran abrazo Vladimir, todos debemos combatir al régimen informando y siendo el eco en el mundo de toda nuestra tragedia para que la comunidad internacional continúe apoyando. Totalmente de acuerdo con lo que nos dice nuestra querida Gaby, un honor además, insisto, tenerte acá. Carlos Rotondaro, sé que es... Hace 2 días ya se viene desarrollando los análisis correspondientes a esta declaración que dio el general desertor del régimen venezolano, un alto funcionario del régimen venezolano, del régimen de Maduro y originalmente el régimen de Chávez. Pero yo creo que hay que seguirle sacando punta a este tipo de cosas, porque yo les he dicho... y mi equipo está de acuerdo conmigo en reiteradas oportunidades, que para que se dé el cambio en Venezuela tienen que activarse 4 factores fundamentales. El pueblo, que no estaba activo hace apenas 3 meses por todos los golpes que recibimos de manera reiterada. Ya el pueblo está en la calle, el pueblo está reclamando. Fíjense lo que ocurrió con los sindicatos venezolanos, que originalmente apoyaban al régimen de Maduro y hoy día lo adversan, y no solo que lo adversan, sino que se han ido incluso hoy a la Asamblea Nacional para pedir una reforma en el área, pues por supuesto, laboral. Fueron recibidos no por los diputados, fueron recibidos por los colectivos chavistas, que es el grupo paramilitar, es decir, armado, que actúa bajo la sombra del régimen de Maduro. Pero como les venía diciendo, es muy importante sentarnos a evaluar con detenimiento lo que ha dicho Carlos Rotondaro, porque responde a investigaciones que han hecho medios tan serios que recomiendo seguir, como Armando.info, que hablan sobre el holocausto venezolano. Y uno dice, pero qué exageración tan grande es eso. No, no es una exageración. En términos concretos hay cómo explicar las razones de esta afirmación. Por ahí, doctora, dice Maristern, me imagino que es así, dice, buenas tardes, Vladimir, ¿qué opinas de que Juan Guaidó debe activar el 107? Qué buen punto que nos comenta por el Instagram. Vamos a hablar de ese. Ese es uno de los 3 escenarios que vamos a hablar al cierre de la emisión, así que no te vayas. Así que seguimos adelante. Para el que no conoce a Carlos Rotondaro, general Carlos Rotondaro, estuvimos
Un ejercicio de paciencia, escuchando y viendo toda la entrevista de Idania Chirinos de NTN 24, quien le agradecemos además, una gran periodista venezolana, a este señor que se fugó a Colombia, tenía su pasaporte anulado desde 2017 y bueno, el hombre se fue por los caminos verdes. Recordemos que la frontera que comparte Venezuela con Colombia es de 2.200 kilómetros, para que tengamos una idea. Rotondaro viene de la promo de nada más y nada menos que del segundo a bordo del poder, es decir, de Diosdado Cabello, esa promoción de 1987, es decir, compañero de Cabello, no es cualquier persona de la que estamos hablando. Y de allí a que entendemos por qué desde el propio, desde inicios del periodo chavista hasta incluso el 17, estuvo en puestos privilegiados. Por ejemplo, en el 2007... fue presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En el 2009 deja el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, o el IVSS, y entra como ministro nada más y nada menos que de Salud. Y sí, un general, un militar, entra como ministro de Salud. En el 2010, un año después, sale del Ministerio de Salud y nuevamente entra como presidente del IVSS y estuvo desde el 10 hasta el 17. Estuvo como presidente del IVSS y me disculpan, bueno, pues más el periodo que tuvo anterior, desde el 2007, estamos hablando de 10 años como presidente del Seguro Social. Me disculpan, por acá la alergia con el polen es muy fuerte. Sigo un poco más adelante. Para el 2018 fue sancionado por el Departamento del Tesoro, también por Panamá y por Canadá. Por eso es que este hombre no se ha venido, y me disculpan, para este lugar. Sin embargo, bueno, ha logrado salir a Colombia y ya, según lo que se sabe, ha pedido refugio en Colombia. Bien, continúo por acá. Me disculpan la pausa. Bueno, el hombre desertó a Colombia. Él dice... a ver, ¿qué dice? Creo que por allí se conectó Elena Escobar. Me encantaría saber si está. ¡Qué bueno! Perdón, Elena Madán está con nosotros desde Cuba, desde La Habana. ¡Qué honor que nos estés acompañando! Bienvenida. Igual Ivette Romero, un abrazo para ti, Ivette. ¡Qué honor tenerte acá en tu casa! Nancy Cabrera, etc. Entonces les decía, él dice que después de haber tenido, imagínense ustedes cuántos años gobernando con el régimen de Maduro, perdón, de Chávez y luego de Maduro, desde el 7 al 17, 10 años metido en la crema, como le decimos, después de haber sido sancionado por el Departamento de Estado, del Tesoro, mejor dicho, bueno, él ha salido a decir que él se inmolaría por la patria, pero no por un gobierno de incapaces y corruptos. Muy parecido a las declaraciones del magistrado, vergonzosas declaraciones del vergonzoso magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, Cristian Serpa, por cierto, aquí en Orlando. Un hombre que no reconoce ninguna culpa. Este señor Carlos Rotondaro, que deberá pagar el más alto precio porque fue partícipe de la destrucción del sistema de salud en Venezuela, sale a Colombia a decir que el hombre honesto pues no podía ya más con esto, que él descubrió para el 2017 que no había otra posibilidad y que por lo tanto tenía que abandonar. Por supuesto, esto se suma a la cantidad de personas. Por eso es que les decía, y disculpen que no lo terminé, hablaba del pueblo, los 4 actores que tenían que activarse. El pueblo venezolano tenía que activarse o resquebrajarse la élite que sostiene, o las élites que sostienen el poder desde el punto de vista económico, político, social, etc. También se tiene que generarse una implosión en la Fuerza Armada. La estamos viendo y vamos a hablar de eso. Y el cuarto actor es la comunidad internacional. Por ahí nos dicen que es un descarado. Pues por supuesto que sí. Incorporo también comentarios del Facebook Live. Nos dicen, Gladys nos dice, muy sospechoso, Rotondaro, oportunista. Pues por supuesto, está tratando de salvar su pellejo. Isabel Aguiar nos dice, Vladimir, durante el tiempo que fue ministro de Salud, seguía en el Seguro Social. Me disculpan, ostentaba ambos cargos. Gracias, Isabel. Arsene dice, ya la esposa y la hija de Guaidó se fue para Chile por seguridad. Así que ya vamos a la lucha.
Lina nos comenta, he tenido la discusión con un amigo pacifista que considera que solo Venezuela debe resolver sus problemas y que no debe haber injerencia de otros países. A quien yo contesto que si no hay intervención extranjera, no habrá sino cadáveres a quienes ayudar. Y te voy a contar, Lina, la información que tenemos a mano. Porque en manos de la ONU, etcétera, que solo se ubican posiciones políticamente correctas, se cubren de responsabilidad, pero no ayudan a la población que es la que sufre, nos comenta nuestra querida amiga Lina Escobar de Colombia, pues por supuesto acá en la Florida Central. Gladys dice, Rotondaro se ve con la soga al cuello y ve al régimen moribundo, se cambia de bando. Bueno, fíjese, se suma, ¿no? Tenemos a Carlos Rotondaro, un hombre que tiene que pagar con la justicia. Tenemos a Luisa Ortega Díaz, una mujer que también tiene que pagar con la justicia. Yo creo que no hay absolutamente nadie que dude que Luisa Ortega Díaz es parte de la violación sistemática o fue parte de la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Estuvo 12 años sirviéndole al régimen y nada más y nada menos que como fiscal de la República, general de la República. Lo único que tiene de utilidad, escuchen bien la palabra como la puntualizo, utilidad, es que Ortega Díaz está jugando el juego del régimen. ¿Cuál es el juego del régimen? Bueno, perfecto, yo soy parte de la violación sistemática a los derechos humanos, yo me voy a comprar una cartilla de algún tipo de rebaja de pena o de algún tipo de salvoconducto, pero esa me la compro intercambiando información. No es por nada, pero la información que publicó esta semana sobre el ajusticiamiento de Óscar Pérez y del grupo de valientes venezolanos, que ya el padre Palmar lo había dicho aquí, pero ella con pruebas lo demostró, tiene un valor inigualable. Pero eso no la exime de culpa. Quiero aclarar este punto. No la exime de culpa. Yo no puedo aceptar que salga un líder opositor a sonreír y a tomarse una fotografía con Luisa Ortega Díaz. Entiendo la estrategia y la respeto. Pero una cosa es entender la estrategia y respetarla. Y otra cosa es, pues, como que hagamos borrón y cuenta nueva. Aquel que violó derechos humanos va a tener que pagarlo tarde o temprano porque no prescriben estos derechos. Todo lo demás lo podemos negociar, pero esto no. Sigo adelante. Cristian Serpa, ustedes saben quién es, este magistrado de la sala electoral, que habló aquí como si fuese nada más el vigilante que abría y cerraba la puerta de la sala. No tiene responsabilidad de nada. No sabía qué firmaba, tenía buena fe en que todo iba a resolverse de manera rápida, expedita, no sabía nada. Por eso es que confirma lo que ustedes están diciendo en este preciso instante, es que esta gente lo que está procurando es salvar el pellejo. Entonces hay que ver hasta dónde tiene utilidad proteger a esta gente. Insisto, estoy abriendo la discusión para luego comenzar a plantear posibilidades, así que están invitados a incorporar todos sus comentarios. Luego de Cristian Serpa, nada más y nada menos que uno de los líderes narcotraficantes en Venezuela, el Pollo Carvajal. Un hombre que ha salido también a lavarse la mano, sí, es verdad, sale reconociendo al presidente Guaidó, sale hablando de la dictadura en Venezuela, pero es un hombre también que tiene un larguísimo historial, que por supuesto le tocará pagar cuando corresponda. Todo, nos dice Gaby Patiño, todos fingen demencia, el descaro a nivel Dios. Mía Manso dice, los militares en Colombia, tu opinión. Vamos a hablar del tema de los militares en Colombia también en unos minutos. De hecho, hay varias versiones sobre lo que está ocurriendo en Colombia. Bueno, por supuesto, Héctor Navarro, María Elisa Osorio, Miguel Rodríguez Torres, que está preso en el SEBIN. Son figuras también que salen a relucir. Si ustedes me preguntan, dentro de todo lo que pueda significar la corrupción y la acción, ineficiencia, ineficacia por parte de todos estos individuos, al menos Héctor Navarro sigue por allí tratando de pelear por una libertad, por, bueno, yo no sé por dónde, tal vez por un puesto. Pero lo único que destaco Héctor Navarro es que dentro del país ha salido a decir, se ha atrevido a decir que hay 4 grandes carteles o clanes que quieren controlar el destino del país. Por ahí nos dice, Torres nos dice, lo primero salir del régimen y luego ya de ello, pues por supuesto ya tocará, y ya voy a incorporar también los comentarios de nuestra querida gente que nos acompaña en el Facebook Live.
Él dice que los grupos de poder que quieren controlar el destino de Miraflores son, por supuesto, Cabello, el Aizami, separados, no es que están juntos, separados. Cabello, por un lado, se pelea con el Aizami, se pelea con los hermanos Rodríguez y se pelea con Jagua. Si ustedes me preguntan, pareciera que la pelea dentro del chavismo más corrupto está entre Cabello y los hermanos Rodríguez. Incorporo ahora comentarios para no dejar a nadie por fuera. Jacqueline Reyes dice: la intervención debe ser ya. Raúl Amundaray dice: pregunta por qué Chile no usa y no Estados Unidos, no están mejor resguardados la hija y la esposa. Según entiendo, Raúl, van a volver a Venezuela, están haciendo una gira, no creo que queden afuera. Está refiriéndose Raúl a la esposa de Juan Guaidó, a la primera dama encargada. Lisbeth María García Grillet dice: ¿qué piensa de la llegada de Zapatero? Viene a buscar el gabinete saliente. Por ahí yo coloqué el día de ayer una nota en Instagram y en Twitter que decía que algo oculto viene, algo oscuro viene para Venezuela con Zapatero. Vamos a hablar de esos escenarios en unos minutos. Sigue un poco más adelante. Nos saluda Karina Gómez Navarrera desde You. A ver quiénes más tenemos por acá. Isabel Aguiar dice: la fiscal debe pagar por sus delitos, al igual que todos los que han formado parte de la destrucción del país. Y mi queridísima Elena Madán, que me extrañaba, o mejor dicho, que extrañaba leer sus comentarios, dice: yo creo que empujar o exigir que el presidente interino Juan Guaidó apruebe una intervención no es correcto, porque cada día me convenzo más que las condiciones no están dadas, y me refiero a la disposición no solo verbal de los Estados Unidos y aún a algún otro aliado. Si sale mal, ya sucedió con la entrada de la ayuda humanitaria y otro revés. Este tipo sería funesto en estos momentos. Paciencia. Y yo sé que escribirlo es muy fácil porque ya el pueblo está en las últimas y no aguanta más. Ya falta mucho menos y este paso hay que hacerlo bien. Estoy al tantísimo absolutamente todo y estoy convencida más que nunca. Esta vez será la vencida o la decisiva. Juan Guaidó ha demostrado su valor y su transparencia y no le lleva a temblar la mano cuando llegue el momento. No le temblará vivir por vernos, los dice nuestra querida Elena Madán desde Cuba. Qué afortunados que pueda tener ella, que pueda tener internet y que nos pueda acompañar. Nos dice Gaby Patiño, confirma lo que les venía diciendo a través del Instagram. Están solo de gira en Chile, retornan el sábado al país. Nuestra gente de Dental Design está con nosotros. Franklin nos dice: ¿qué opinas del incendio en el Ávila? ¿Fue el mismo chavismo? Bueno, salió Reverol diciendo que no extraña que haya sido intencional. Obviamente no sabemos cuál fue el origen del incendio. Hay muchas hipótesis y aquí entraríamos en especulación. Lo único que sabemos es que así sea producto del chavismo para distraer la atención, o sea producto de una estrategia de los más, violentos dentro de los que queremos libertar al país, esta coalición que quiere conseguir la libertad del país, independientemente de cuál de los dos hayan generado el incendio, hay un tercero que se haya generado de manera natural. La única realidad que hay acá es que estamos en presencia de un régimen totalmente incapaz, totalmente ineficiente, ineficaz, inútil, que no tiene ninguna posibilidad de resolver absolutamente nada. Esa es la realidad. Sigo adelante. Nuestra gente de 15minutos.news está con nosotros. Les cuento a los que nos están sintonizando desde 15minutos.news. Estamos en vivo a través de 15 Minutos News en Facebook Live para todos ustedes, para toda nuestra comunidad hispana. Les invito a seguir nuestra página. Lina dice: claro que Luis Ortega Díaz tuvo una relación de amancebamiento y permisividad con Chávez que hiere profundamente la democracia y la decencia. Javier Useche Gutiérrez dice: solo queda una opción en la mesa y la decisión no es de Guaidó. Betsabe Torres, les mando un abrazo, dice: la exfiscal es una delincuente, apoyó esta dictadura, fue parte intelectual del régimen. Raúl Amundaray dice: el narcopollo Carvajal trató de ser cónsul en Aruba, ¿es así? Y Mario Eugenia Hernández dice: Zapatero llegó y así se fue, vino
a cobrar. Gracias por la puntualización. Beatriz Wasserman dice, Zapatero ya se fue, vino por minutos. Raúl Amundaray dice, y no pudo apoyarlo por Roberto Rincón, que está preso en USA. Oscar Moncada dice, en estos procesos, las negociaciones para rebajar penas se manejan a cambio de testimonios y pruebas. En lo personal no lo comparto, pero sí pasa, sin duda alguna. Yo coincido contigo, pero hay que aprovechar esas pruebas. No podemos dejarlas a un lado. Ingrid Serpa también está por allí. Bonnie Aristiguetti, mi querido hermano, que viene de Guayana, pero está acá en Estados Unidos. Fernando Vilches con nosotros. Charles Stanford también. Nos saluda, Desiree, nos dice, saludos Vladimir, siempre pendiente de nuestra Venezuela. Pues sí, Naén Gutiérrez también. Ahora, bueno, jugando entre dos aguas, entre Instagram y entre Facebook, por supuesto. José Miguel González dice, conocí la corrupción de Elías en el 2011, en del Tamacuro, Santaella y Hernández están metidas. Inder, China y Venezuela. Bueno, si tienes información concreta, compártela escribiéndome por privado, que estamos publicando todo lo que nos está llegando, siempre por supuesto que lo confirmemos. Por ahí nos dice Fernando, tremenda reunión entre Bolsonaro y Trump, lo vamos a hablar en el segundo punto del programa. En el tercero, Raúl Amundaray dice, un régimen dando los últimos saltos como locos que no saben qué hacer para aguantar al régimen. A los que se están conectando a través de nuestras distintas cuentas, CNC Florida Central, Somos Venezuela US, 15 Minutos News y de mi cuenta, Vladimir Kislinger Américas Noticias en Facebook Live, apóyennos compartiendo la transmisión en este preciso instante con sus familiares y con sus grupos para poder invitar a una mayor cantidad de personas para que puedan hablar y dejar sus comentarios. Bueno, sigo adelante para hablar de todo este tema de Rotondaro. Además tenemos por aquí de este señor, él habla de negocios de corrupción, hablaron sobre el tema de los pacientes de hemodiálisis y se confirma lo que había dicho y por esa, entre otras investigaciones, Armando Info, sus periodistas y fundadores, están siendo perseguidos por la injusticia venezolana, ni siquiera por la justicia, por la injusticia venezolana. Por ahí no dice Franklin que si los hijos de Diosdado aún siguen afuera, ellos tuvieron que regresarles a Guamos las vacaciones o la protección. Ellos salieron fundamentalmente para cuidarse de cara al fin de semana el 23 de febrero. Eso fue todo lo que ocurrió. Regresaron, no sé si los habrán sacado, supongo que hasta el momento no, porque seguramente no quieren que nos llegue la información. Es muy cerca a los cabellos, así que pues es muy difícil que lo puedan ocultar. Pero bueno, Armando.info, que les invito a visitar este portal, nos presentó una nota en un trabajo de investigación publicado el 14 de octubre del 2018 que confirma, o que es confirmado por este señor, por Carlos Rotondaro. Ellos dijeron que, por cierto, el trabajo fue titulado El holocausto de los 3.000 dializados que desaparecieron. Es una catástrofe que fue socioeconómica con la mayor mortalidad, a la cual de hecho no tenemos acceso, y no tenemos acceso porque las cifras oficiales no se conocen y se tapan. Les pongo un ejemplo. El sátrapa de Diosdado Cabello, uno de los hombres más maléficos del país, más sanguinarios del país, salió a decir que luego de este corte, esta catástrofe eléctrica que se vivió en Venezuela, solamente se pueden registrar, afortunadamente dijo, imagínense, 2 fallecimientos, 2 muertes a causa directa de la luz, de la ida de luz en Venezuela, que por cierto hay lugares que todavía no tienen servicio eléctrico. Entonces, esta gente no reconoce nada, así como no reconoce este holocausto de los venezolanos, de al menos 3.000 que han desaparecido. Fíjense este cálculo. Los servicios de hemodiálisis estaban totalmente atestados para el 2014, es decir, era muy difícil conseguir cupo para poder recibir. Normalmente se reciben 3 diálisis semanales en los hospitales, en los centros asistenciales. Pues el hecho es que para el 2014 se habían registrado para recibir este servicio 13.325 pacientes venezolanos. Se suponía que tenían que ir 3 veces durante la semana. Para el 2018, 4 años después, solo se registraron 11.478. No se tiene información alguna de dónde está el resto. ¿Algunos pudieron salir? Sí. La mayoría creen que en efecto salió.
La respuesta ustedes la conocen. Muy probablemente fallecieron. Por eso es que Armando.info, y lo confirma Carlos Rotondaro, que fue presidente del Seguro Social y además ministro de Salud en su oportunidad. Bueno, pues más de 3.000 venezolanos en solo 4 años. Pues resulta que desaparecieron. Hoy día sobran los cupos. Imagínense el nivel. Fíjense que también ha disminuido el porcentaje de pacientes que optan por la diálisis peritoneal, perdón, a ver que no me confunde, peritoneal, disculpen, pero bueno, mis términos médicos no son nada buenos, peritoneal, que es en casa. Esa diálisis en casa para el 2014 había registrado 1.881 pacientes. Para el 2018 se registraron solo 469 pacientes. ¿Dónde está la gente? Se pregunta Armando.info, nos preguntamos nosotros en América Noticias, en 15 minutos, en CNC. En total, 3.169 personas menos para recibir el servicio de hemodiálisis. Incorporo nuevos comentarios para seguir avanzando ya a los 3 escenarios que les queremos comentar. Por ahí, a ver, María Elena Rincón está con nosotros. Hijos de Diosdado ya nos habían escrito por allí. Kendi con nosotros. Gloria, me vengo para acá. Me dan un segundito, no quiero dejar a nadie por fuera. Por ahí, a ver, que tenemos muchísimo para compartir. Vamos a ver quién nos escribió acá. Fernando Vilches, ok. Nos dice Yolanda Lista, nos saluda. Arturo Hernández también dice, quiero ver el programa de ayer con el padre Palmar. Arturo, no logramos hacerlo. Vamos a tratar de hacer una conexión con él el día de hoy. Si no, me lo traigo al estudio como lo hemos hecho en otras oportunidades. Yurismi Mesía dice, gracias a la fiscal, aún Leopoldo sigue pagando una condena impuesta por la dictadura y firmada por Luisa Ortega. Raúl Amundaray dice, la hora del jaque mate está llegando, está unidos venceremos. Por ahí nos saluda Freddy Caringui desde Italia. El Papa Francisco también es un enchufado, dice Jesús Palacio. Vilma dice, hay gente que no nombran y fueron mano derecha de Chávez, como Isaías Rodríguez. Gracias por el recordatorio. Así es. Jorge Velázquez también, saludos de Valencia. Vienen días de cambio. Esperamos que sea así. A Raúl Amundaray dice, un régimen dando los últimos saltos como locos que no saben qué hacer para aguantar. Bueno, por ahí Fernando Vilche nos escribe bien largo y tendido. Me va a tocar revisarlo luego del programa. Vilma dice, los únicos 2 fiscales que ha tenido Venezuela en estos 20 años han sido Isaías Rodríguez y Luisa Ortega Díaz. Ellos implementaron el terrorismo de Estado. Yolanda Lista dice, Rotondaro no tiene perdón. Es tan culpable como Maduro y su combo. Bueno, es que era parte de su combo, además. Por ahí nos dice, a ver, María Gabriela Alcalá nos saluda desde San Felipe en Yaracuy, un abrazo. Frances nos saluda desde Cojedes. Gaby Patiño nos dice, Rotondaro está acusado por la Asamblea Nacional de robar más de 100 millones de dólares, nada más y nada menos. Sigo adelante. No quiero que se me quede nadie por fuera. Isabel dice, en Venezuela ya no existen campos de concentración. O mejor dicho, no existen campos de concentración. Pero con solo la existencia de la crisis humanitaria en salud, los fallecidos durante estos 20 años de revolución se han acrecentado en el régimen de Maduro. Según algún día se sabrán las cifras. Y bueno, imagínense todo lo que hay alrededor. Lo que sí es una realidad es que detrás de esto, Cuba está en la jugada. Un holocausto de esta magnitud ha sido planeado desde La Habana. No les quede ningún tipo de duda. El régimen cubano logró penetrar completamente todas las estructuras del Estado venezolano. Lo que fue el Estado venezolano. Hoy día es un Estado criminal. ¿Qué controla la fuerza cubana? Y por eso es que se hace tan difícil el primer escenario que está manejando, y ya vamos a entrar en los escenarios, así que estén muy atentos y compartan el programa. Se hace muy difícil manejar el primer escenario de salida a este régimen, que es una implosión militar.
les voy preguntando por adelantado. ¿Creen que una implosión militar en Venezuela es posible bajo las condiciones que se están presentando, bajo los desertores que ahí vamos a meter, por ejemplo, a los casi 700 militares venezolanos que fueron a cruzar, que están en la frontera o del lado colombiano? Hay 200 en campos de refugiados de ACNUR. Otros que también llegaron a Brasil, otros que han salido y han desertado en distintas partes del mundo. Pero la pregunta ¿es factible, es probable que se dé una implosión militar que acabe con este régimen o este estado criminal? Les dejo la pregunta, por favor, me la contestan para incorporar sus comentarios en torno a este tema. Pero bueno, ¿qué controla Cuba? ¿Qué controla este estado criminal que despacha desde La Habana? Controla nada más y nada menos que los servicios de inteligencia venezolanos. Controla las Fuerzas Armadas venezolanas. Son dos cosas distintas. Esta gente entendió que aparte de las Fuerzas Armadas tenía que tener un brazo de inteligencia al mejor estilo del G2 cubano, y vamos a quitarle al mejor estilo del G2 cubano. Vamos a ponerle un brazo de inteligencia del G2 cubano. Hay que decir las cosas como son. Invasión militar ya le existe y es cubana. Sin hablar, por ejemplo, de Irán, de otros países, bueno, pues hasta de Palestina están mandando posibles espías. El sistema sanitario está totalmente tomado por los cubanos. ¿Qué explicación le damos a la destrucción del sistema sanitario si en su oportunidad Chávez, como política de Estado, procuró la destrucción de todos los hospitales que existían y que fueron creados en la Cuarta República, que tanto criticó, y que hoy día son los que, bueno, a duras penas tratan de funcionar? Porque usted va a un módulo del CDI, un módulo del Barrio Adentro, no hay absolutamente nada. Pero sigo adelante. Entonces controlan servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, el sistema sanitario y nada más y nada menos que la economía. Sin hablar que dentro de la estrategia controlan hasta el tema eléctrico. Tenemos al carnicero de la Revolución Cubana, a Ramiro Valdés, que estuvo, y también lo denunciamos, acá estuvo en Bolívar, en Puerto Ordaz, estuvo en Guri, estuvo con Delcy Rodríguez, que despachaba junto a Delcy Rodríguez. Y hoy día, nos han confirmado, el hombre está despachando desde Miraflores. No es que se fue, no es que vino a una visita de Estado, vino a despachar a Venezuela, o fue a despachar a Venezuela. Rocío San Miguel, que es experta en la fuente militar, dice: Cuba dirige hoy los destinos del país. ¿A alguien le queda duda de que Cuba dirige los destinos del país? Insisto, de cara a todo esto, la gran pregunta: ¿es posible, es factible como primer escenario probable un golpe interno, una implosión de la Fuerza Armada Nacional? Es la pregunta que espero que le estén contestando y que le estén compartiendo. Igual Rocío San Miguel dice: la sala situacional donde se toman las decisiones estratégicas, se las había comentado temprano, ¿dónde está? Está en La Habana. No está en Caracas ni ningún comando militar, está fundamentalmente en La Habana. Pero por si fuera poco, no solamente está Cuba, sino que además hay otros países que forman parte de las élites internacionales del poder que sostienen la dictadura de Venezuela. ¿Cuáles son esos países? Bueno, ustedes los conocen. Rusia. Hoy se llevó a cabo una reunión muy importante entre Estados Unidos y Rusia en Roma. Por supuesto, todo en el marco diplomático, pero hay que ver hasta dónde pudo haber negociación interna. Una profesora, no recuerdo el nombre de ella, de Oxford, que se entrevistó con Jaime Bailey, decía justamente: ahora lo que toca no es convencer a los convencidos. Ahora lo que toca es salir a tocarle la puerta a los rusos, a los chinos, y velar por sus intereses. Porque en la medida en la que les ganemos, en términos de lo que les importa, pues en esa medida muy probablemente se siga a pasos agigantados resquebrajando lo poco que sostiene hoy día al régimen de Maduro. Sigo adelante. Entonces tenemos a Rusia, tenemos a China, tenemos a Siria y tenemos a Irán. Son fundamentalmente los países con fuerza que sostienen al régimen. Por supuesto, no vamos a hablar en términos de ideología, hablar de un Bolivia, de Nicaragua. Eso no tiene mayor valor. Sinceramente, no tiene mayor valor. Pero estos monstruos sí lo tienen. Sigo adelante. Entonces el foco, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, el foco sigue en la Fuerza Armada Nacional. El foco inicial era el pueblo venezolano,
se logró activar el pueblo venezolano de manera masiva. Los diputados están regados en todo el país, hay manifestaciones, los sindicatos están actuando, pero ahora y desde hace rato el foco viene en la fuerza militar. Vimos la ley de amnistía, que fue ampliamente criticada por el padre Palmar. Cada quien tiene su opinión sobre el tema. Yo creo que fue una buena estrategia para conseguir que los militares se sumaran a la caída del régimen. Él dice que no funcionó, por lo menos hasta ahora no ha funcionado. Esperemos a ver hasta dónde llega este tema. Pero fíjense que justamente el propio Guaidó, el día de hoy, el cierre de la emisión del día de hoy, hoy es 19 de marzo, prometió la reincorporación a los militares que desconozcan a Maduro. Y esto fue un acuerdo aprobado por la mayoría de la Asamblea Nacional, la legítima, el Poder Legislativo. Y dicen que les prometen que mantendrán sus derechos, les mantendrán sus grados militares y condecoraciones cuando caiga el régimen. Es decir, si usted se suma al desmontaje del Estado criminal en Venezuela, entonces podremos estar hablando de un acuerdo, un carácter de ley que le mantengan absolutamente todos sus derechos. Entonces entramos ahora sí de manera formal a los 3 escenarios que vemos nosotros posibles. El primero, una implosión militar. Vamos a leer los comentarios de todos ustedes. Voy a traerme primero los de Instagram para luego irme a Facebook Live. María Gabriela Alcalá dice: hasta ahora son muy pocos los que se han puesto del lado de Guaidó. También nos dice: tengo un amigo piloto de la aviación y me dice que están demasiado amenazados. Que sin duda es que al tener al G2 cubano dentro como inteligencia, lo mínimo que te puede pasar, en el mejor de los casos, es ir a parar a una cárcel. Son 200 militares que están detenidos, entre ellos militares de alto rango, capitanes, generales, coroneles, teniente coroneles, etc. André Ravelo dice: la inteligencia cubana no está metida en los cuarteles, los tendrán secuestrados a los militares que hay ahí y no pueden actuar contra la dictadura. Esa era pregunta, no están metidas en los cuarteles. Era una pregunta, pues están completamente metidas en los cuarteles. Alejandro, creo que está por allí, nos dice: saludos, única solución es una intervención militar internacional para recuperar el territorio y realizar la limpieza de delincuentes. Elizabeth dice: si los amenazan, mi amiga, su hijo es capitán, así los amenazan, mi amiga y su hijo es capitán, y no quiere hablar nada de la mala situación del país, tienen miedo. Gerardo Moncada dice: depende de las ventajas que les ofrezcan a los militares. El hecho que no haya sucedido aún demuestra que no han sido convencidos. Muy buen punto que nos comparte Gerardo. Euca Cardoso dice: Delcy en Guayana con cubano, ¿qué hacen? Bueno, ya lo sabemos, estuvieron planificando las estrategias del eje de Guayana en el caso de la pérdida de Caracas. Andrés Ravelo dice: creo que tiene que haber una guerra dentro de los cuarteles antes que puedan hacer algo afuera, es decir, una implosión militar, que es justamente el primer escenario que vemos como más probable. Vamos a estar hablando de los otros dos. María Gabriela dice, y me contó que prácticamente la Guardia Nacional apoya a Maduro. Torres dice, no creo, hay mucho miedo. Antonio Piña, que está con nosotros, lo que pasa es que esa J no la tenía, pero Antonio Piña, además de nuestra gente de Somos Venezuela US o US, estamos justamente, Antonio, en vivo a través del Facebook Live de Somos Venezuela US. Sigo adelante, voy con los comentarios en Facebook, no voy a dejar a nadie por fuera. Vamos a ver. Jacqueline Reyes dice: claro que la intervención es un hecho, puesto que cuando Estados Unidos retira a sus gentes es porque ya la intervención está
a la puerta. Lina Escobar nos comenta, claro que Cuba tiene el protagonismo absoluto en la tragedia venezolana, toda la penetración de esa ideología en América Latina y de la que Colombia no se ha salvado desafortunadamente. Vilma Bradley dice, Corpo Salud, uno de los mejores brazos de la salud pública. Jaime Bosch dice, Rocío San Miguel no es fuente confiable. Jesús Junior, Luis Alfredo Sucre nos saluda desde Florida. Karina Moreno dice, saludos, llegué tarde. Fernando nos dice, un cambio de dirección de las Fuerzas Armadas es imposible porque esta es una institución que en la actualidad solo vela por sus intereses y no por los del país. Elena dice, la comunicación acá es tétrica desde Cuba, demasiado valiente nuestra querida Elena conectándose desde Cuba. Isabel Aguiar dice, los militares de alta graduación están corrompidos, los mandos medios y bajos, unos han aprovechado la coyuntura de la corrupción, otros han abandonado las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para irse buscando mejoría personal, otros se han alzado y están presos o en el exilio, y los que aún siguen allí esperando a ver qué pasa. Fíjense que lo que nos comenta Isabel nos llama la atención porque, digamos, el común denominador dice, hey, si tú eres un militar y controlas tropas, así tengas cargos medios en la fuerza, lo mínimo, tu deber, que además lo juraste ante la Constitución y los símbolos venezolanos, que es defender a tu país, en vez de desertar, deberías tomar la responsabilidad, tú que controlas armas también y personal, bueno, de activarte, porque aunque haya cubanos y hay infiltrados, pues hay seguramente huesos sanos y fuertes dentro de la Fuerza Armada Nacional que puedan iniciar un efecto en cadena. Créanme, funciona. El mejor ejemplo es que de gente que ni nos imaginábamos que podrían estar entrando coloquen en contra del régimen, como la propia Luisa Ortega Díaz, como el Pollo Carvajal, entre otros, están hoy día de frente en contra del régimen. Sigo adelante. Dice Isabel, y no olvidemos que sepan los sapos cooperantes, que están los sapos cooperantes y siguen defendiendo lo indefendible. Vilma Bradley nos dice, sin armas es difícil, pueblo no tumba gobierno, son armas, más el militar venezolano no es un soldado duro, es corrompible. Arsene dice, hasta que no saquemos a los cubanos no creo que adelantemos nada. Que ellos mismos comiencen a pelearse y matarse entre ellos, nos lo dice nuestra querida Elena. Arsenia Prieto, mi gran compañero, hermano y amigo Diego Díez está también con nosotros, argentino que está acá en la ciudad de Florida, en el estado de la Florida. Elena Mann dice, pero entonces hay una protesta general porque la gente no está de acuerdo con esas leyes de amnistía. Y es lógico, pero debemos comprender que es una situación muy específica, comprometida, y hay que hacer de todo para buscar soluciones. Totalmente de acuerdo con Lina. Madame dice con Lina Escobar. Burgos nos dice, si están convencidos, pero las amenazas son muy fuertes, sobre todo hacia sus familias. Recordemos que estoy leyendo en el Instagram, Franklin nos comenta, si Maduro no tuviese a los Rodríguez al lado y a Cabello, ya se hubiese ido. Gran pregunta la que nos comenta Franklin, tal vez ni hubiese llegado. No lo sabemos. María Gabriela Alcalá dice, en Yaracuy no han desertado ni uno, y Antonio nos dice, estamos conectados. La intervención es necesaria porque Venezuela está secuestrada por la tiranía. Ok, entonces vemos improbable la opción militar, al menos a partir de lo que ustedes han dicho. Creo que tenemos algunos problemas de transmisión con el Facebook Live. Espero que no sea así. No, estamos ya listos. Creo que tanto nacional como internacionalmente, incluyendo Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, Colombia, Canadá, Grupo de Lima, están apostando muy fuertemente a que el primer escenario y más probable, o al menos que ellos quisieran que se diera, es la implosión interna de la Fuerza Armada. Tal vez ante una implosión interna ya pudiéramos sumar, entendiendo que sería el último eslabón que sostiene el régimen, ya los tres están activos, pueblo,
élites de poder que están resquebrajadas y la fuerza militar, entonces ahí sí pudiéramos hablar del cuarto eslabón, que sería el militar, el internacional. 187, numeral 11. Fíjense que por ahí nuestro querido Naén Gutiérrez, desde Los Ángeles, dice: una rebelión por múltiples puntos sobrepasaría la capacidad de la Fuerza Armada y de sus grupos colectivos. Muy buen punto que nos comenta Naén Gutiérrez. Antonio dice: amnistía siempre y cuando no se le prueben crímenes de lesa humanidad. Mundo Mío nos saluda también. Por ahí nos pregunta Torres que con qué ganas se sublevan. Bueno, por supuesto, si hay amnistía, si hay garantías para mantener los derechos, grados y condecoraciones, pues seguramente se podrá. Me queda 1 minuto 44 segundos en la transmisión que nos permite el Instagram, así que voy muy rápido al segundo y al tercer punto. El segundo punto sería una misión militar internacional, artículo 187, numeral 11. La verdad, creemos que a partir de las fuentes con las que hemos conversado, esta opción sigue estando de tercera, ni siquiera ni de primera ni de segunda. La segunda sería, y me van a caer encima y no estoy de acuerdo con ella, si me preguntan, lo ideal sería que existiese una implosión militar interna que venga sucedida o apoyada por la misión militar internacional. Esa para mí sería la vía ideal. Pero todo parece indicar, y mañana va a ser clave con la lectura del informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en la ONU, pareciera que están jugando a presionar al régimen a tal punto en el que ceda con 2 condiciones que se les está pidiendo. 1, ir a elecciones en un plazo no mayor a 7 meses. Y 2, que las elecciones sean controladas por un organismo multilateral, por ejemplo ONU, que desaparezca el CNE y que se monte a través de una estrategia internacional. Para mí la peor de todas, porque entra en juego muchas cosas, entre ellas que la Asamblea Nacional Constituyente seguiría por encima de cualquier presidente electo. Es decir, la jugada la tienen blindada. Por lo tanto, hay que seguir apostando a la primera y a la segunda opción. A ustedes que nos acompañan a través de Instagram Live, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Con los que están acá en Facebook, les pido que se queden un par de minutos más. Si quieren venirse hasta acá, pueden hacerlo. Así que un abrazo para todos ustedes. Nos venimos para acá, tuve que trancar, ahí nos permiten solamente 1 hora al aire, no sabía que se había ido tan rápido esta hora de transmisión. Sigo rápido por acá, ahora solo con ustedes. Dice Arsenia Prieto: yo estoy de acuerdo contigo. Fernando dice: todo el mundo pide una intervención militar como única opción, pero realmente estamos conscientes de esto. Tenemos el caso de Panamá, por ejemplo, 30.000 fallecidos por una población de 4 millones. A quien cuentas, estoy de acuerdo con que esta es la única opción para salir, pero tenemos que tener conciencia de lo que puede pasar. Uriel Ignacio Parra nos dice: la pregunta mía es ¿por qué no pueden con 4 pelagatos que son los que tienen pues mal al país? Parafraseando, nos saluda de hecho desde España. Bueno, es que no son 4 pelagatos, Uriel. Son 60 años de experiencia cubana, es un apoyo monetario, estratégico y militar también, por ejemplo, de Rusia, por ejemplo, de China. No es cualquier cosa lo que está pasando en Venezuela. 1.000 personas muertas, militares y civiles. ¿Has visto la cantidad de muertos al año sin estar en guerra? Por supuesto, son 28.000 en promedio. Y dice Arsene: estoy de acuerdo contigo. Lina dice: no elecciones, por Dios, es aceptar que la tiranía es legal. Totalmente de acuerdo contigo. Es decir, en Venezuela, el escenario ideal y el gobierno de Guaidó, la coalición liderada por el presidente encargado Guaidó y los organismos internacionales están trabajando duro, aunque no parezca, por resquebrajar el cuerpo militar y generar esa implosión que tanto se necesita. Bueno, ahora sí nos toca despedirnos, se nos fue la hora muy rápido. Gracias a todos por estar con nosotros, por compartir el programa del día de hoy. Al principio, para los que siempre me preguntan las canciones que colocamos, estuvimos escuchando, si mal no recuerdo, ¿Qué vale más? De Iliana González. Lo pueden conseguir en las redes, en YouTube, etc. Y ahora nos vamos con otra versión, otro cover de nuestro queridísimo Simón Díaz, llamada Tonada de Luna Llena. Sé que muchos la conocen, interpretada por Loli Molina. Así que a ustedes, como siempre les digo, feliz día, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y nos despedimos
Será hasta mañana.